Norma Internacional de Auditoría 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría. Alcance. Esta norma habla específicamente sobre las responsabilidades que tiene el auditor para acordar cuáles son los términos o lineamientos del trabajo de auditoría. Como auditor, lo que me dice esta norma lo tengo que tratar con la gerencia o administración o quienes estén encargados del gobierno corporativo o incluso dependiendo de la estructura de la entidad. También determina la importancia de la aceptabilidad del marco de referencia adoptados por la administración para la preparación de los estados financieros. Dentro de estos acuerdos también se establecen las precondiciones de la auditoría, así como las responsabilidades que tiene la administración o los encargados de la organización. La entrada en vigor para la auditoría de los estados financieros correspondiente a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2019. Objetivos. Los objetivos del auditor es aceptar todas las condiciones preestablecidas y que haya entendimiento entre el auditor y los responsables de la entidad o quienes estén a cargo sobre todos los procesos a desarrollar durante la auditoría. Definiciones. Condiciones previas a la auditoría. Que se haya utilizado un marco de información aceptable para la preparación de los estados financieros, por ejemplo las NIFs. Es importante revisar cuál es el marco que la entidad está utilizando. Hay que evaluarlo y que sea aceptable a las regulaciones locales u otras normas emitidas por entidades autorizadas. Requerimientos. El auditor deberá determinar si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros son aceptables. La nota explicativa A1 nos indica que los encargos deben de presentar un grado de seguridad, incluidas las de la auditoría. La nota explicativa A5 menciona que no todos los usuarios pueden exigir estados financieros adaptados a sus necesidades. Existen los estados financieros elaborados para un amplio espectro de usuarios, que estos se denominan estados financieros generales. Estos estados proporcionan información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas para una amplia gama de usuarios de los estados financieros. Estos pueden ser estados de situación financiera, estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio, estados de flujo de efectivo. Así también nos habla la nota explicativa A6, menciona que en algunos casos los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de información financiera diseñados para satisfacer a usuarios específicos. A estos se les llaman estados financieros con propósito especial. Estos se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. De lo anterior se concluye que los estados financieros de propósito especial se preparan para atender necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Entre estos estados financieros se encuentran los balances iniciales, estados financieros de periodos intermedios, estados de costos, estados financieros extraordinarios. Estos marcos de referencia de información financiera aceptables deberán presentar relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad. Para poder aceptar el marco de referencia, el auditor puede consultar otras normas como las NIF o los principios de contabilidad generalmente aceptados u otras. Las condiciones para la auditoría. Cuando el auditor haya comprobado que el marco de referencia es aceptable,
y que éste no muestre errores. Según la nota explicativa A11, se deberá acordar con los responsables de la administración cuáles son sus responsabilidades de acuerdo con las normas u otras leyes establecidas con respecto a la preparación de los estados financieros. Según la nota A15, que éstas incluyen su presentación fiel en base al marco de referencia aplicable y que el auditor pueda establecer cuál es el propósito de la entidad, naturaleza, propósito de los estados financieros. Por ello, que los estados financieros deben de ser razonables de acuerdo al marco de referencia. El control interno, según la nota explicativa de la N16 a la N19, la administración es quien determina y es responsable del control interno para la preparación de los estados financieros. Para que estos estén libres de una presentación errónea, ya sea por fraude o error. Además de esto, la administración deberá de entregar todos los documentos al auditor cuando los solicite en la muestra de auditoría u otros documentos que sean necesarios. Dar información adicional que pueda ser necesaria durante la auditoría y que el auditor tenga acceso al personal que tenga algún tipo de responsabilidad que el auditor también determine para obtener evidencia de auditoría. Además, en casos de que sea necesario o requeridos por las normas internacionales, la administración proporcionará representaciones escritas al auditor para soportar evidencia de auditoría. Limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del cargo de auditoría. Si estas no están presentes en las precondiciones de auditoría y si la administración o los responsables de la entidad no proporcionen toda la información necesaria para la ejecución de la auditoría, el auditor deberá de establecer que todos los marcos de referencia para la elaboración de los estados financieros no son aceptables y que la administración no está de acuerdo con sus responsabilidades. Otros factores que afectan la aceptación de un cargo de auditoría es lo que mencionaba: si no están presentes en las condiciones previas de la auditoría o la administración no presenta la información necesaria. También si la administración se impone dentro del acuerdo de una limitación al alcance del trabajo del auditor. Y si el término no es aceptable en el marco de información financiera que se utiliza para la elaboración de los estados financieros. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El auditor deberá de determinar una carta de acuerdo según la nota A23 a la A27, en donde se describan los compromisos de la auditoría a realizar. Esta deberá incluir el objetivo y el alcance de la auditoría, responsabilidades del auditor, así como las responsabilidades de la administración responsables de la entidad, la estructura de información financiera aplicados para la elaboración de los estados financieros. Asimismo, con respecto al dictamen del auditor, deberá evaluar sobre los malos entendidos en el dictamen o informe de auditoría que la administración o usuarios puedan tener. Esta carta debe estar consignada por escrito y debe de llevar, como lo mencionaba, el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la administración, identificación de la estructura de información financiera aplicable y otros. La auditoría recurrente. La auditoría recurrente se refiere a cuando se vuelve a realizar auditoría con el mismo cliente, y en este aspecto el auditor ya tiene el conocimiento de todos los procesos. Él valorará si es necesario una revisión. En el apartado de notas explicativas A30 hace mención
que es necesario recordar a los encargados o gobierno de la entidad de la responsabilidad para la preparación de los estados financieros y los objetivos de esta. Como lo mencioné, el auditor debe de valorar si las circunstancias requieren los términos de compromiso de auditoría sean revisados, los factores que pueden ser para la revisión de los acuerdos de auditoría, cualquier indicio que la entidad interpreta erróneamente en el objetivo y el alcance de la auditoría, cualquier término modificado o especial del encargo de auditoría, un cambio reciente en la alta dirección, un cambio significativo en la propiedad, un cambio significativo en la naturaleza. Aceptación de un cambio en los términos de compromiso. Si no hay o existe una justificación razonable, un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, si se cambian los términos del encargo de auditoría, si el auditor no puede aceptar un cambio en los términos del encargo de auditoría, deberá renunciar al encargo de auditoría, también determinar si existe alguna obligación contractual o de otro tipo. Consideraciones adicionales en la aceptación de compromiso. Estándares de información financiera complementados por ley o regulaciones, estructuras de información financiera prescritas por ley o regulaciones, otras materias que afecten la aceptación, reporte del auditor prescrito por ley o regulación, marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Las NIAs 705 tratan de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado con función de las circunstancias, cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. El auditor aceptará el cargo de auditoría solo si se dan las siguientes condiciones: revelar información adicional en los estados financieros que sea necesaria para evitar que estos induzcan a error, que los términos del encargo de auditoría se disponga que el informe de auditoría sobre los estados financieros incluya un párrafo de énfasis. Entonces, lo que mencionaba, las NIAs 705 tratan de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado. Dice. Existen tres tipos de opiniones, lo que menciona las NIAs 705. Tenemos la opinión de consalvedad, la opinión desfavorable adversa, de negación o abstención de opinión. La opinión de consalvedad es el informe que emite un auditor cuando cree que los estados financieros en su conjunto informan objetivamente. Opinión desfavorable o adversa. Esta significa que el auditor está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que estos no presentan adecuadamente la realidad económica financiera de la sociedad. La opinión de negación o abstención es cuando es posible efecto de una limitación al alcance de una incertidumbre. Es tan significativo que el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros. Si no se dan las condiciones prescritas en el apartado 19 y el auditor está obligado a evaluar el informe de auditoría, el efecto de estos de estados financieros que inducen a error, incluir una referencia adecuada a esta cuestión en los términos del encargo de auditoría. Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si los usuarios pudieran interpretar erróneamente el grado de seguridad obtenidos de la auditoría de los estados financieros, de ser este caso, el auditor dará una explicación adicional en el informe de auditoría. Podría mitigar dicha posible interpretación errónea.
Tenemos un ejemplo de cuestionario para la aceptación del encargo de auditoría. En conclusión, como auditores debemos obtener evidencia por escrito con respecto a las responsabilidades por parte del auditor y de la dirección. Esto puede lograr a través del acuerdo de los términos del encargo previo al comienzo de la auditoría. Podemos concluir que entre sus principios objetivos se encuentran ser independiente, no asumir responsabilidades sobre la preparación de los estados financieros o sobre el control interno de la entidad y obtener la seguridad que tendrá acceso a la información necesaria para la realización de la auditoría. Gracias.